Hola, ¿qué tal? Soy Fariba Hawkins, abogada y productora audiovisual en Tiempo Real y empresa que pertenece a la Asociación Cinematográfica de Panamá, y yo como persona natural pertenezco a la Junta Directiva de Procinema Panamá. Ambas asociaciones velan por el cine nacional. Nosotros en Tiempo Real, como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, queremos unirnos al movimiento que está causando la promoción de la película The Sound of Freedom, que trata del tema de la trata de personas. Tanto el cine como los productores audiovisuales tenemos una responsabilidad porque influenciamos en el público que nos ve. Alineado a esto, este mes de septiembre es el mes contra la trata de personas, y por eso yo tengo aquí a dos invitadas especiales para hablar del tema. La licenciada Daira Campos, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, y la licenciada Alexa Castro, defensora de víctimas del órgano judicial. Así que, pues, estamos con las personas idóneas para exactamente poder informar a nuestro público de este tema del cual la gente realmente no sabe tanto como uno piensa. La trata de personas es la captación, el traslado, el transporte, la acogida o recepción de personas para su explotación. ¿Quiénes podrían ser víctimas de la trata de personas? Es muy importante conocer que cualquier persona puede ser víctima de trata. Creo que es muy importante el entenderlo, porque la captación no solamente va desde el punto de plantearte una mejor oportunidad de trabajo, siendo quizás el nivel económico precario en sus países de origen lo que pueda motivarlos a ser trasladados. Sin embargo, otra de las razones pudiese ser igualmente un tema romántico, amoroso. Tú te sientes enamorada y atraída por una persona que en realidad lo que quiere es explotarte. O sea, puede haber un tema también de manipulación. O sea, lo siento como trata de personas, podemos equipararlo un poco, comerciar con el ser humano, de alguna forma, sacar un beneficio económico con algún tipo de engaño, con algún tipo de captación, engañando, manipulando, prometiendo algo que la persona desea mucho. O sea, para que, sí, hablando como así, claro. Exacto, así mismo es, Fariba. Mira, abonando a lo que ha dicho la licenciada Daira, me gustaría indicar pues que cuando hablamos de trata de personas hablamos de una explotación de la persona. Cuando hablamos de una explotación de la persona estamos hablando de laceración a bienes jurídicos. ¿Y cuál es el bien jurídico lacerado en la trata de personas? Son los derechos humanos, derecho a la dignidad, a la vida, a la libertad, a la libre circulación. Todos estos derechos humanos que están constitucionalmente resguardados son lacerados de distintas formas, pero para que exista y se configure el delito de trata es necesario que sean los elementos que acaba de mencionar la licenciada Daira, es decir, la captación, el traslado, que son los actos, los medios y los fines. Los actos son cómo capto y agarro a la persona que voy a explotar, los medios son cómo lo mantengo, que generalmente es a través de amenazas, coacción, coerción, y el fin siempre es la explotación de la persona. Quiero que el público sepa cuál es la diferencia, si hay una diferencia entre trata de blancas y trata de personas, saber y entender con mayor claridad, porque el término creo que se confunde. Anteriormente, las personas podían conocerlo como trata de blancas porque inmediatamente imaginabas mujeres blancas víctimas de explotación sexual. Sin embargo, hoy en día todos conocemos que cualquier ser humano pudiese ser víctima del delito de trata de personas, y se tiene el concepto de personas porque hay hombres, hay mujeres, hay niños y niñas víctimas de este delito. ¿Cuáles son las modalidades de este delito? Siempre se tiene la percepción de que tiene que ver con prostitución o sexualidad. La trata de personas tiene distintas finalidades. Creo que históricamente la que hemos visto con más frecuencia en Panamá es explotación sexual. En el 2021, producto de la pandemia, se da un incremento en trata de personas con fines de explotación laboral, y en el 2022 la tendencia nos llevaba a presentar casos de mendicidad forzada y casos de adopciones irregulares. También hay tráfico ilícito de órganos como una finalidad del delito de trata, pero en Panamá no se ha presentado ningún caso, afortunadamente, hasta este momento. Explotación laboral, hablando de eso, ¿cuál es la diferencia entre la explotación laboral que regula el código laboral de alguna forma a la explotación laboral que incurre y que se tipifica como delito de trata de personas? Hay derechos
que son tan sencillos que disfrutamos todos y que las personas víctimas de trata con fines de explotación laboral no tienen. Por ejemplo, el derecho a descansar, el derecho a decidir en qué momento yo necesito comer. Las víctimas han indicado que perdieron el derecho a vivir porque su vida ya no era de ellos. Salir automáticamente como un robot un día y otro a realizar un trabajo del que tú no vas a recibir ningún pago, porque cada dólar que tú generas es para otra persona. Adicionalmente, el que te tengan que imponer una cuota diaria, que tú tengas que pagar, por ejemplo, $161 diarios, y eso como cuota mínima. Si tú no cumples la cuota diaria, el único día libre que te dan, tienes que trabajar porque tienes que completar todo el dinero que dejaste los otros días. Realmente llegas a ser un esclavo. En esa misma línea, ¿podría ser la esclavitud un antecedente de este delito, por ejemplo? Yo quisiera abonar algo a lo que estaba diciendo la licenciada Daira con respecto a la diferencia entre esa modalidad laboral o explotación laboral como delito, donde hay exactamente un resultado, esclavitud. Sin embargo, tenemos en derecho la materia laboral, que es un empleado que tiene un contrato de trabajo, una relación laboral, empleado-empleador, donde el empleador está abusando de su empleado por cualquier razón, que generalmente son situaciones de vulnerabilidad, la necesidad de un trabajo, donde trabajan 15, 16, 18 horas diarias, donde no tienen derecho a descanso. Entonces, en el derecho de trabajo existen los derechos adquiridos laborales que son irrenunciables. Y cuando a un trabajador no se le reconocen sus derechos laborales, estamos ante una explotación laboral. Cuando una persona es captada, acogida y explotada con un trabajo forzoso o de manera laboral, estamos ante un delito, es decir, que es materia penal y la otra es materia laboral. Ambas materias legales, pero de distintas jurisdicciones. ¿Y quién puede ser tratante? ¿Quiénes? Porque a veces uno piensa en, no sé, en una organización, en algo así como las películas. Cualquier persona puede ser tratante. Incluso familias, ¿cierto? Familias. En México han habido casos, en Colombia han habido casos de familias. Puede ser un grupo delincuencial, puede ser una persona tratando a otra persona, puede ser una persona tratando a 5 personas. O sea, por eso es que es tan importante identificar en el delito los actos, los medios y los fines, porque si se dan esos 3 elementos esenciales de la tipicidad del delito, entonces estamos en trata. Si no se dan esos 3 elementos, tenemos que ver ante qué delito nos encontramos o ante qué delito se encuentra el Ministerio Público, porque la trata de personas es tan compleja, donde se vulneran tantos derechos fundamentales, que asimismo son las circunstancias de cada uno de los casos. Pueden ser y son generalmente distintos. Puede ser un grupo delincuencial, puede ser una organización criminal, puede ser 2 personas. Hubo un caso en Panamá en el año 2011, hubo una sentencia donde una pareja en la provincia de Coclé compró a una niña originaria en una de las comarcas, la llevó a Coclé y la explotaron laboralmente. Ahí hubo una sentencia donde una de las 2 partes en la pareja fue condenada por explotación laboral a esta menor que fue vendida por sus padres. Ok, según su experiencia o estadística o lo que ustedes han podido ver, ¿cuál es el impacto que sienten ustedes que tiene este delito de trata de personas en Panamá? Bueno, yo considero que este delito impacta a todo el mundo. Panamá, cuando suscribe el convenio de las Naciones Unidas en el año 2004, se une a esa lucha internacional para ir contra este flagelo contra la humanidad. Sin embargo, definitivamente impacta sobre todo en el futuro de la sociedad, y tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, porque la protección de los derechos humanos es uno de los pilares de la dignidad, pues, del ser humano. El impacto en nuestra sociedad es el mismo impacto que puede tener en cualquier otra sociedad del mundo. Por eso es importante concientizar a la sociedad civil, y yo les agradezco mucho a Tiempo Real por tomar esta iniciativa de participar como sociedad civil activa en lo que es la difusión de esta información, que es tan importante para que todo el mundo sepa
cómo identificar cuando hay indicadores de una posible situación de trata. En el escalafón, para que la gente entienda la magnitud del delito, el porcentaje de delitos que existen en el mundo, ¿en qué escalafón lo pondría? ¿En qué orden? La trata de personas en el mundo es el tercer negocio ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. ¿Cómo uno puede, como sociedad civil, darse cuenta que está pasando, denunciarlo, o como víctima? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pónganse, por ejemplo, en el porcentaje que existe en Panamá de este delito versus el porcentaje de víctimas que denuncian o querellan. Yo pienso que el principal reto que ha tenido Panamá es exhortar a la ciudadanía a denunciar. La ciudadanía no podía denunciar lo que no conocía. En el mundo, por cada víctima que pone una denuncia, hay 20 más que esperan que tú las rescates. Lo que quiere decir que si nosotros teníamos un 50% de víctimas que se autorrescataban, porcentualmente teníamos muchas más cifras negras o subregistros de este delito. Nos complace mucho decir que en el 2022 la ciudadanía despierta y apoya mucho más a las autoridades a través de las denuncias al 104 o utilizando la plataforma www.tupista.org. Este año logramos 9 investigaciones aperturadas precisamente por denuncias anónimas de la ciudadanía. Esto hace que las autoridades sientan que ese trabajo en prevención está dando resultados. Aquí el nivel de dificultad que tenemos en este momento es que al rescatar personas que no se identifican como víctimas, encontramos cierta resistencia porque en algunas ocasiones ven a las autoridades como aquellos que te están impidiendo que tú ejerzas una actividad de la que recibes, si acaso, una parte muy mínima o incluso no estás recibiendo nada, pero en el fondo del corazón de ellos sienten un agradecimiento hacia ese tratante. Es difícil luchar en ese caso para atender a estas víctimas y lo que ocasionaría sería la disminución en las atenciones a esas víctimas porque son voluntarias. Aunado a eso, disminuye entonces la participación y la colaboración de la víctima en la judicialización del proceso. Cuando la víctima no participa o no colabora con la investigación y el Ministerio Público, es mucho más difícil judicializar el proceso y llegar a los fines del proceso, que vendría a ser ya sea la condena a través de un juicio oral o a través de un acuerdo de pena, dependiendo pues de cuál sea la situación dentro del proceso. Pero es importante también señalar aquí el tema del consentimiento. En el delito de trata, el consentimiento de la víctima, es decir, su voluntariedad, se encuentra viciada desde el momento que hay lo que llamamos los medios prohibidos, que son la coacción, la amenaza, la coerción, cualquier tipo de medio prohibido para que la víctima acepte o dé su consentimiento. Esto no exime de responsabilidad penal a su tratante. En tal sentido, el consentimiento se encuentra viciado. Para los menores de edad, definitivamente el consentimiento siempre está viciado, porque los menores no pueden dar su consentimiento a nada porque son incapaces legalmente. Sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa, porque en muchas ocasiones la gente comete el error de decir, no, pero es que ella sabía lo que hacía, y no, es que tenemos que ver cuál es el trasfondo de esos actos, de esos medios, que en este caso serían los medios prohibidos, coacción, amenaza, coerción, para que esa persona permita ser explotada. Es imposible y no es admitido que una persona consienta ser explotada. Sí, en esa misma línea, pues vemos que puede ser difícil que una misma persona se dé cuenta que está siendo víctima de este delito. Por eso que es bien importante conocer esos factores que configuran el delito, porque las personas que nos pueden estar escuchando de pronto pueden estar realizando esa situación que no se habían dado cuenta. Y hablando de eso, ¿qué casos a ustedes les han impactado más? Bueno, yo empezaría por decirte un caso de una menor de edad de nacionalidad camboyana que fue vendida por sus padres por $12,500. Ingresa al territorio nacional a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen con un hombre de 71 años, teniendo ella 14 años de edad, y fue vendida a los 9 años. Es decir, que tenía 5 años con un hombre
que prometió supuestamente a sus padres educarla como una hija, y sin embargo cuando es descubierto en el territorio nacional era precisamente porque el trato que él le daba a la niña era la de un hombre a una mujer, no la de un padre a una hija. Y logra observar una de las tripulantes de un velero con el que él esperaba llegar hasta los Estados Unidos para ingresar a esa menor de edad de manera irregular a Estados Unidos. Ella logra observar cuando este hombre mantenía relaciones sexuales con la niña. ¿Qué le llamó la atención? Le llamó la atención el trato, que discutían con mucha frecuencia. ¿Qué discutían? La niña le pedía a él que ella deseaba comunicarse con su familia y él le decía que ellos eran unos animales. Este hombre, al mantener las relaciones con la niña, le colocaba incluso el pie en el cuello cuando ella pues mantenía algún tipo de resistencia. Afortunadamente es descubierto este acto y la niña es rescatada por las autoridades panameñas. Es el primer caso de reasentamiento de una víctima a un tercer país, considerando que el retorno hacia el país de origen, o en este caso de residencia habitual, era un riesgo para ella, porque las autoridades panameñas consideramos que los padres podían intentar venderla nuevamente. Recordemos que las víctimas de trata pueden ser vendidas muchas veces. Eso pues me impactó mucho, precisamente porque fueron sus propios padres quienes la venden, y esto se da en el año 2019, un caso que se repite ya con víctimas nacionales en la Operación Luz de Esperanza en un 2022, con el que abrimos un año de mucha reflexión para los panameños, sobre todo por considerar con anterioridad que las víctimas de trata en Panamá normalmente eran mucho más extranjeras, un 95% de los casos. Sin embargo, en un 2022 esta cifra aumenta, las víctimas nacionales llegan a alcanzar 43% y todas ellas son menores de edad, donde muchas de ellas encuentran vinculados a sus familiares cercanos como ese agresor o tratante. Pero si unos padres venden a un hijo, a una pareja que no puede tener hijos y lo adoptan, ahí se configura, no se configura. Sí, se configura definitivamente. La adopción tiene que llevarse a cabo a través de los medios legales. Un ser humano, un niño, no es una cosa, es un ser humano amparado por derechos. Es decir, ningún padre puede vender a su hijo. Entonces, si nos encontramos ante una situación como esa, definitivamente estamos ante trata de personas. Para una adopción tendría que llevarse a cabo una adopción legal a través del trámite pues, que establece nuestra ley para la adopción. También he escuchado de casos de secta, que estábamos hablando fuera de cámara, que me ha impactado bastante, porque uno no se imagina que eso pueda pasar en Panamá. Uno a veces se imagina temas que ve solo en películas, que es ajeno a uno, y realmente pasa, y pasa también por un tema a veces de usar la fe como un vehículo de conseguir que uno haga algo. A veces no es un interés ni siquiera económico, sino más de manipulación con temas de fe incluso. O sea, si me pueden hablar un poco de eso. Precisamente eso es el medio. Ahí vendría a ser uno de los elementos de la trata, el medio. ¿Cuál es el medio en este caso de la operación Omega? Es esa manipulación de la fe, porque definitivamente es un caso del que no podemos hablar mucho, Fariba, porque está en etapa de investigación. Esto sí se maneja de manera bien confidencial. Definitivamente los medios saben y conocen del operativo, pero me ha llamado mucho la atención, me ha impactado mucho la cantidad de modalidades que se ven en este caso, de trabajo forzoso, de explotación laboral, de explotación sexual a diferentes tipos de personas, a mujeres, a niños. La Convención de las Naciones Unidas emitió 3 protocolos. El protocolo de la trata de personas dice trata de personas, especialmente si se trata de niños y niñas y mujeres. Es decir, que estamos dándole una condición de vulnerabilidad a las personas menores de edad y que son mujeres precisamente por la situación de su género. Entonces, este caso me ha impactado mucho, pero no podemos ampliar más porque estamos en etapa de investigación definitivamente. Hablando de la película de Sound of Freedom, trata de este delito en niños. En Panamá, ¿cómo estamos en cuanto a estadísticas de este delito
teniendo a niños o menores de edad como víctimas? Antes del 2022, el porcentaje de niños, niñas o adolescentes víctimas del delito de trata de personas era muy bajo. En ocasiones hablábamos por año en un 3%, incluso en el 2021 fue de 0%. Sin embargo, el 2022 se da nuevamente el incremento en casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Y aquí veíamos que las víctimas menores de edad, en este caso niñas y adolescentes, se incrementó al punto de alcanzar un 43% en las víctimas panameñas, todas ellas menores de edad. Y hablamos de la más pequeña de ellas, de 6 años. Espera, de 3% a 43%, no sé Sí. si escuché. Dos cosas, ¿pasaba menos antes o se investigaba menos antes? O sea, ¿se tenían menos herramientas para encontrar y perseguir el delito o a este tipo de víctimas? Pienso que lo que se está dando en Panamá en este momento es que al tener más conocimiento, hay más casos denunciados. Eso no quiere decir que antes no se daban. Creo que se dan, los casos se han dado siempre. La diferencia es que ahora las personas lo pueden detectar con mayor facilidad. Hoy en día ya no pensamos que son casos que tú ves en una película o que no sucede en Panamá. Las personas tienen más claridad y pueden realizar sus propias apreciaciones, ya detectan mucho más lo que es el delito de trata, ya pueden entender que una madre puede ser la tratante y prestan mucha más atención a los indicadores. Eso me parece sumamente importante y por eso es que estamos también haciendo esta entrevista y que se divulgue lo más posible este tema, este delito, porque eso es lo que pensé, que era un tema también de desconocimiento, de no saber cómo denunciar y no saber que uno era víctima o quién era víctima. Y en ese sentido, bueno, las herramientas legales que tenemos en Panamá con el delito de la legislación, el proceso para hacer la denuncia, ¿qué tenemos de herramientas la ciudadanía para poder activar la investigación de un delito como este? La ciudadanía cuenta con el 104 del Centro de Operación Nacional de la Policía Nacional, donde puedes llamar y alertar a las autoridades. Igualmente puedes escribir en la plataforma www.tupista.org, que es de Crime Stopper. Precisamente a través de esta plataforma es que se da a conocer a la autoridad el caso de la Operación Omega, con el rescate hasta ahora de 23 personas en el mes de enero del 2023. Con respecto a la película Sound of Freedom, me parece una iniciativa espectacular por parte de la industria cinematográfica. Definitivamente el cine es un arma de difusión poderosa, una gran herramienta igual. Y el propósito de nosotros o del Estado no es solamente prevenir y sancionar y perseguir, también es concientizar. Y esta es una herramienta maravillosa. Lastimosamente en esa película se ve una cruda realidad, y es como los niños, que son mucho más vulnerables que los adultos, son quebrados desde su infancia, son arrebatados de su inocencia y son varias veces vendidos, como dijo Daira hace unos momentos, con respecto a que se les exige una explotación sexual diaria. Posteriormente, cuando llegan a cierta edad, después de los 10 años, se les explota de otra manera y terminan incluso siendo personas posteriormente que vienen quebrados desde su infancia, que están sometidos a un régimen de autoridad y que finalmente terminan pues extrayéndole los órganos. Es una triste realidad que existe y llama mucho la atención. Me alegro mucho de verdad que el cine se haya inspirado en poder ayudar a la difusión de esta información. Qué bueno que a través de estos espacios se logre crear conciencia de un delito que afecta a los derechos humanos y que incluso puede llevar a un ser humano a intentar quitarse la vida. ¿Cuál es el proceso a seguir con esa víctima, aparte de intentar llevar a cabo una investigación que logre la condena del delincuente, el tratante? Bueno, el Departamento de Víctimas del órgano judicial tiene varias formas de recibir a las víctimas. Por la propia iniciativa de la víctima que vaya a solicitar asesoría, nosotros damos asesoría, damos consultoría, damos acompañamiento y también representación jurídica dentro de los procesos como sujetos procesales. La víctima en el sistema penal acusatorio tiene
un rol que ya no es un convidado de piedra, es un sujeto procesal con derechos y garantías igual que la persona que está siendo investigada o enjuiciada. Y en el momento en que el Departamento de Víctimas tiene conocimiento de que hay una investigación, ya sea por comunicación de la víctima, del Ministerio Público o de la Comisión Nacional de Trata, nosotros nos ponemos en inmediación inmediatamente con la carpetilla en el Ministerio Público para poder ubicar a las víctimas y poderles ofrecer ese beneficio que tienen como uno de los derechos que establece la Ley 79 de 2011, que es esa asesoría y esa representación jurídica en el proceso. En muchas ocasiones nos encontramos con el obstáculo de que las víctimas no se sienten víctimas o no quieren colaborar, y en ese sentido pues también nos apoyamos mucho con la asistencia que reciben las víctimas de trata en la Unidad de Identificación de Víctimas de la Comisión Nacional de Trata en el Ministerio de Seguridad, con el equipo técnico evaluador, con la licenciada Daira y con todo el equipo del Ministerio de Seguridad, de manera tal que tratamos de hacer entender a esas víctimas cuál es su posición dentro de la situación y poderlas traer a una realidad para que ellas entonces colaboren. Y es importante que se sepa, o que toda la comunidad sepa, que la Comisión Nacional de Trata no es solamente el Ministerio de Seguridad, lo conforman 14 instituciones públicas, dentro de las cuales está el órgano judicial, definitivamente, el Ministerio Público, el MIDES, el INAMO, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, la Policía, Migración, y hay 2 instituciones pues privadas que hacen parte de la Comisión Nacional de Trata en esta lucha. Y uno de los principales retos ha sido no solamente la concienciación de la población en general, sino también la capacitación de los funcionarios, tanto policiales como de los funcionarios de Administración de Justicia, como los investigadores del Ministerio Público. Y en ese sentido, debo indicar pues que, como mencionó Daira hace unos momentos, el órgano judicial trabajó en lo que es el protocolo de actuación judicial del delito de trata de personas y las actividades conexas, que fue trabajado por expertos en la materia, magistrados y jueces, algunos compañeros pues de trabajo, y es una herramienta fundamental para los administradores de justicia, los jueces de garantía, los magistrados, para poder entonces aplicar la norma en esa lucha y en esa persecución, recordando siempre que el objeto de la ley no es solamente perseguir, reprimir, erradicar, sancionar, sino también concienciar. Este delito se configura como delito, se tipifica ¿desde qué año en Panamá o desde hace cuánto tiempo? Desde que se emitió la Ley 79 del 2011. O sea, desde 2011 es un delito la trata de personas en Panamá. Antes no. No, antes estas conductas delictivas se investigaban de otra forma, ya fuera pornografía infantil, ya fuera prostitución ilegal. Sin embargo, no existía el tipo penal como tal. Es introducido mediante una reforma al Código Penal los artículos 456A en adelante, que contienen pues las distintas modalidades, los verbos rectores como la captación, el traslado, la dirección, la publicidad, con fines de una explotación que no necesariamente es sexual, laboral, mendicidad, cualquier práctica análoga, incluso lo dice el artículo 456A, cualquier práctica análoga significa pues cualquier forma de explotación de la persona. Existen también modalidades de embarazo forzoso, matrimonio forzoso, mendicidad, entre otras, ¿no? Y es a través de la Ley 79 que se tipifica y entra al Código Penal. ¿Qué recomendaciones pueden dar a la sociedad civil y a las víctimas o a las posibles víctimas? Creo que lo mencionamos en antes, pero ya puntualmente, por ejemplo, ¿qué comportamientos en su experiencia nos pueden advertir ustedes que si nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestro ambiente laboral, familiar incluso, podemos advertir que puede ser sospecha de que alguien está cometiendo este tipo de delito? Tanto uno observando a una víctima como uno mismo pudiendo ser la víctima. ¿Qué recomendaciones, qué tipo de comportamiento, qué señales? Yo pienso que lo primero que debemos tener claro es que la víctima no la vas a encontrar encadenada. No va a estar encadenada, amarrada, esposada, amordazada, así no te la vas a encontrar. Te la vas a encontrar incluso caminando al lado tuyo. Si tú la abordas, muy probablemente va a tender a ser esquiva, a no contestarte de una vez, a buscar la aprobación de un tercero.
o a ser muy recelosa en lo que te va a decir. Igualmente, si es una mujer menor de 30 años, puedes observar si hay alguien que la esté siguiendo, si hay alguien que la acompaña. Si tú pides un documento de identificación personal y resulta que ella no lo tiene, pero hay alguien que salta a la vista tuyo proporcionándote el documento. También puedes observar si realmente existe un vínculo de parentesco entre un adulto, en el caso que te comentaba de 71 años, con una niña de 14, donde aparentemente este hombre hacía papeles de que era el padre, pero evidentemente no lo era y los rasgos físicos eran totalmente distintos. Tienes que estar igualmente pendiente si es una persona extranjera y se siente muy receloso, asustado, tú ves una persona muy nerviosa o la ves bajo los efectos de drogas, incluso alcohol, cuál es la conducta, quiénes están a su alrededor. Recordemos que la libertad de ellos está siendo coartada. Así es que esto pueden ser indicadores. Por ejemplo, si vives en un edificio y observas que tu vecino recibe muchas visitas o de pronto hay mujeres extranjeras y que te las cambian constantemente porque hoy tienes un grupo, mañana viene otro grupo de chicas, pero muchos hombres son visitantes de ese apartamento. Incluso se ha dado que te confunden de puerta y te tocan a ti en vez de tocarle a los vecinos. Si es en una residencia y resulta que la casa al lado tiene 4 habitaciones, pero tú ves que la están acondicionando con 8, 10 colchones, están realizando adecuaciones a la casa. Todo ese tipo de indicadores te pueden decir a ti que algo está pasando y puedes alertar a las autoridades. Dentro de los indicadores que también pueden encontrarse están pues los indicadores de las vulnerabilidades de las personas. Por ejemplo, la mujer, el niño, el adulto mayor, la persona con discapacidad. Son personas que son más vulnerables. La pobreza definitivamente es una condición de vulnerabilidad. Las personas extranjeras que se encuentran en condiciones socioeconómicas o sociopolíticas de su país difíciles, que en busca de una mejor vida se ven envueltas en una posibilidad de trata. Esos son indicadores que siempre se deben de tomar en cuenta y siempre verificar también los medios de operación. Cuando tú ves que hay propagandas que son muy atractivas y muy fáciles, un empleo de $5,000 al mes, ya tú estás viendo que algo raro está ahí. Si no tienes preparación, que vas a trabajar desde la casa, porque lo primero que los tratantes hacen es captarte para posteriormente ver cómo te someten para mantenerte ahí. Entonces son indicadores tanto para las víctimas, y le pido a toda la audiencia que vaya a escuchar esto, que definitivamente las víctimas identifiquen cuándo pueden estar ante una situación de esta, porque no es normal y no es legal. Y las víctimas deben de saberlo, todas las personas, porque en efecto, como has dicho tú, cualquier persona puede ser susceptible de caer en manos de un tratante. Sí, bueno, ya para finalizar, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a darnos su tiempo, para darnos su experiencia. En este mes de septiembre, recuerden el mes contra la trata de personas, tenemos este eslogan, Panamá sin trata. Y ahora, después de toda esta información que nos han dado ellas, ¿qué usted va a hacer al respecto? Yo tengo la respuesta para Fariba. Usted va a denunciar la trata de personas al 104 del Centro de Operación Nacional o en www.tupista.org por un Panamá sin trata, y recuerda que sin clientes no hay trata.